Hola, soy Lucía Guadalupe Arciniega Hernández, soy de Guadalajara y tengo 20 años en Colima. Hace 4 años ya estoy viviendo aquí en Comala y pues trabajando lo que sería, pues soy artista, como yo les digo, soy artista y también soy artesana. Artista comencé cuando en Guadalajara inicié en la Escuela de Artes Plásticas como estudiante. A los 14 años me involucré al mundo de la danza, de las artes, y pues de ahí pues no he parado porque entré a la compañía de danza contemporánea de la Universidad de Guadalajara, al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, y pues desde entonces me mantengo en esa línea contemporáneo, folclore, y ahorita actualmente pues yo estoy trabajando como artesana también aquí en Comala. ¿De qué manera te inmiscuyes en la danza en la entidad, aquí en el estado, en nuestro estado? Pues desde que yo llegué aquí en el 96, en 1996 que me vine, pues vine como subdirectora del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, o sea, en el área pues del folclore, más sin embargo pues se les daba contemporáneo, entonces el maestro Samaripa me pedía también lo que sería la danza contemporánea. Después ya yo quería seguir bailando contemporáneo porque allá en Guadalajara lo hacía y aquí se me hacía muy difícil porque pues no había. Entonces lo único que pasó es de que cuando terminé el itinerato de subdirectora, pues no sabía yo en dónde pues bailar contemporáneo, entonces formé un taller de danza contemporánea también de la Universidad aquí de Colima, y a partir de ese taller pues fueron varios años de iniciar desde cero, porque pues los jóvenes en esos entonces pues no sabían de contemporáneo, no había pues como un referente, y entonces lo que pasó es de que se incluyeron artistas, fotógrafos, pintores, escritores, actores. A partir de eso fue pues ya que empecé a trabajar ya como una manera más en compañía, porque yo les decía, en la compañía de todos trabajamos lo que es la parte creativa. Por eso fue que me empecé ahora sí inmiscuir en la danza contemporánea, ahora sí, pero ya con mi, ¿cómo se llama? Pues con mi identidad aquí en Comala, en Colima, perdón. ¿Y con ellos viviste procesos de creación? Sí, buenísimos. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue? ¿Me puedes describir a grandes rasgos cómo fueron los procesos que viviste? ¿Qué características particulares tenía tu agrupación? Sobre todo colaborativa. Al inicio del taller, porque era taller en realidad, les daba yo el entrenamiento, les daba la clase, hacía yo la coreografía, o sea, yo buscaba todo de alguna manera. En el momento en que empiezan a incluirse más artistas, en general, no solamente artistas escénicos, dije, ahora sí, cada uno tenemos alguna pues especialidad en el área, y entre que cada uno entonces se fue muy colaborativo el trabajo. Entonces para mí el proceso fue colaborativo. O sea, cada uno se ponía lo que sería la parte del guión escénico, la parte del, pues no sé, de la imagen con la fotografía. Entre cada uno de nosotros íbamos creando y el trabajo pues resultaba excelente. O sea, a mí me agradó bastante que fuera no yo tanto ya la creadora total y completa, sino que cada uno estuvimos aportando y pues yo nada más iba así como dirigiendo el trabajo de cada uno. No dirigiendo, sino disfrutando del trabajo de cada uno. ¿Qué fronteras has encontrado para realizar tu trabajo creativo? ¿Qué fronteras? ¿Qué significa? Pues sí, ¿qué limitantes? ¿Qué crees que agentes externos o que agentes en el aspecto social interfieren para realizar tu proyecto artístico? Inicialmente, cuando inicié en el 96, era de que no había nada, ningún referente, y entonces para mí fue muy difícil. Y lo que hice fue salir, porque pues nos presentamos, nuestra primera presentación fue en abril en el Teatro del Foro Pablo Silva. Pues no había mucha gente. Entonces, ¿qué hice? Pues salir a las calles, salir a los espacios públicos a trabajar la danza. Entonces empecé yo a crear pues la danza en espacios escénicos en Colima, porque yo decía, este espacio me gusta para bailar, y ya empezaba a crear algo o adaptar un trabajo coreográfico a ese lugar. Entonces para mí fue eso, que no había tanto público entonces para la danza contemporánea. Y posteriormente, ya cuando fue más conocido el trabajo, pues fue, pues, yo creo que, pues, no hubo tanta dificultad. Porque yo también, la visión que tenía de la danza no era tanto el trabajo técnico, sino interdisciplinario. Entonces, pues, llegaban, pues, cada uno de los compañeros con sus disciplinas, el trabajo de la actuación, el trabajo de la poética, pues, eso me enriqueció muchísimo a mí, pues, de cómo la visión de la danza contemporánea.
así porque no estaba así como nada más pensando yo en solamente entrenamiento y técnica, sino empecé a buscar o a encontrar más bien eso que me estaba aportando cada uno de los integrantes. Entonces fue yo creo que al inicio la frontera que sentí, después ya no. Esos prácticamente, esos son los elementos que conforman tu discurso. ¿Qué elementos realmente, o sea, si tú me lo puedes definir, para mí es importante la música, la dramaturgia, por ejemplo, ahorita nos hablas de la interpretación. ¿Esas son claves o son elementos importantes para gestar tu discurso escénico? Sí, pues los primeros trabajos coreográficos que hacía era mucho que tenía que ver con mi ser de mujer. Entonces éramos muchas mujeres y pues en todas plasmaba, hasta alguien me decía, ahí parece que todas son lúcidas porque se mueven como tú, y eso se me hace curioso. Pero de alguna manera esa temática pues también a ellas las llenaba, y esa misma temática a muchas de las mujeres o hombres que veían el trabajo pues también lo sentían, pues se sensibilizaban. Entonces fue, a mí digo, inicialmente era algo de lo que yo quería en los temas, y después ya es que ya se me fue la onda, se me fue la onda por el perrito. Y después ya cuando los compañeros empezaron a colaborar, que ya había hombres, entonces fue sobre todo la sensación, o sea, para mí era explorar sobre la sensación. ¿Qué sientes tú para decir esto? O sea, sobre un guión, ya sea hecho por mí o encontrado entre varios, sobre ese guión, ya, ¿qué siento para expresar eso? ¿Qué siento? Y a partir de las sensaciones empezaba yo a hacer la exploración del trabajo, del movimiento. Me estás diciendo que prácticamente tu laboratorio de creación fue con mujeres en un inicio. Y eso creo que fue importante en Colima como un referente que yo tengo, porque ubicábamos una compañía de mujeres, ¿no? ¿Cuál era el nombre de la compañía? La compañía Danza y Arte Escénico. Danza y Arte Escénico de Lucía Arciniega. No, pues de la Universidad de Colima. Posteriormente, nada más quedó Compañía de Danza y Arte Escénico. Nada más la dirección fue mía, pero ya después ya no. Okay. ¿Qué tanto influye tu identidad en el acto de creación? Muchísimo, porque si no siento o no pienso que quiero a partir de mi ser, pues no puedo crear. Y como mujer, como mexicana, ¿qué temas, por ejemplo, tocan a tus trabajos escénicos? Bueno, ya en el último que hice como ahora sí como solista y unipersonal, se llama Hilando mi Tierra. Ese trabajo pues a partir de mi ser como mujer y como mexicana y como contemporánea de este momento en la vida, o sea, en mi vida que estaba surgiendo, pero sí tomé muchos referentes desde la época de la colonia. O sea, como mujer yo en algún momento pues me afectaba todo lo que había pasado en la evangelización con lo del pecado, con lo de las censuras como mujer. Entonces eso lo empecé a vivir y a padecer en los ensayos, o sea, en el salón pues de trabajo, y yo padecía. Entonces, como eran 4 puntos cardinales como el ojo de Dios, así. Entonces Hilando mi Tierra para mí era iniciar en el centro y a partir de ahí ir pues yendo a cada espacio. Entonces, cuando estaba en el trabajo creativo, empezaba en el centro como Madre Tierra, me iba y en padecía muchísimo. O sea, moría, así, aquí llegaba y moría y lloraba porque pues me llegaba a afectar muchísimo recuerdos de la infancia o de la adolescencia con el pecado y todo eso. Entonces ya cuando iba a otro punto y también volví a morir, llegaba otro y volví a morir, hasta que llegué a este punto y que fue como ya la parte actual del contemporáneo, en donde para mí pues el maíz que está tan, pues que de alguna manera no solamente el maíz, y muchos de los productos alimenticios que están tan contaminados, entonces era morir cada vez y ya recuperar. Entonces para mí era como el trabajo creativo con mucha identidad de mi ser, de mi padecer, pues de alguna manera sí, pero que de alguna manera moría para revivir y poder crear lo que yo quería. ¿Quiere decir que tus trabajos tienen una carga antropológica, tienen un motivo de inspiración de la cultura popular? Sí, fíjate que perdón. Sí, no. Cuando empecé a hacer, que yo decía, quiero hacer algo mío de mi ser, empecé a leer muchísimo, pero aparte tenía que aliarme con alguien que me pudiera entender, pero que no estuviera como artista. Entonces es un antropólogo, lingüista, y con él se llama Carlos Ramiro,
ay, Ramiro es Morales, ay, no me acuerdo cómo se llama, Vargas. Y con él platicaba muchísimo y él me ubicaba bastante y entre los dos en la parte, pues, teórica, yo en la parte emocional, entonces poco a poquito empecé a darle forma yo a estructurar lo que él quería. Entonces sí necesitaba yo esa parte antropológica, pero que yo desconocía, que la traía, pero él me la empezó a alinear. ¿Recurres de manera constante a patrones para construir tus trabajos, tus discursos escénicos? Pues quizás sí, porque a partir de la sensación y empiezo aunque sí creo que he cambiado, o sea, he cambiado muchísimo de cómo he ido creando, pero sí siento que es a partir de la sensación, empiezo a sacar el movimiento. ¿E identificas tú esos dispositivos como algo que ya existe, del que tú has aprendido, que tú has explorado de manera personal? Pues yo en Guadalajara, por ejemplo, cuando trabajé tanto con Lola Lince al inicio y después con la maestra Paloma Martínez, pues era sobre eso, sobre la sensación. Entonces como que fue de qué manera yo empecé a aprender a bailar. Claro. Porque anteriormente había bailado, pero apréndete esta secuencia. Y pues me aprendía y las bailaba, pero no sentía, pues sí lo sentía y lo disfrutaba. Pero cuando aprendí esa otra manera del sentir, entonces fue cuando dije, esto es más, más que una secuencia de ochos. ¿Qué formas de registro utilizas en tus procesos? Pues un cuaderno que le pudiera decir bitácora, porque todo así, me despertaba y esto apuntaba, y de repente veía algo y lo apuntaba, el color de esto, entonces imágenes, todo lo que podía. Entonces en una bitácora he tenido, pues así como, yo no lo puedo dejar para que en la mente me pueda guardar todo, sino que todo lo tenía que escribir para que no se me pasara nada, ningún dato. Y ya después veía de todo eso, pues ya iba escogiendo cuál es lo que me iba a servir para el trabajo ahora de la creación. Imágenes, videos. Videos no. No acostumbrabas grabar cosas, detalles, no. No, más bien sonidos, imágenes, palabras, frases. Hay videos no. Literatura. Sí, mucha. ¿Consideras importante que existan personas que escriban sobre procesos de creación? Sí, porque yo creo que todos o muchos lo hemos hecho, pero no creo que podemos eficientar si estuviera ya escrito, porque creo que son maneras en que hemos llegado por casualidad o por la experiencia de cada uno, pero si fuera alguien que nos dijera, pues es mucho más fácil. O sea, si estuviera como más metódicamente o más metodológicamente para trabajo creativo, creo que sí es más, sería mucho mejor. Creo que el objetivo de escribir sobre procesos de creación es teorizar sobre lo que ya está hecho, sobre lo que se ha construido, y finalmente nosotros como creativos enunciarnos o posicionarnos de lo que de nuestra propia experiencia, ¿no? En base a eso. ¿Y consideras que tu trabajo ha sido una aportación importante en la escena, en la identidad? Pues como cuando empecé, yo quería bailar y me dijeron, pues si no hay nada, pues tú hazlo. Entonces sí, al inicio sí, y a partir de ahí, pues creo que empezaron a surgir más compañías, y eso me dio muchísimo gusto y la tranquilidad de que ya había mucho para que bailaran. Y entonces como un arranque sí fue interesante, y también como la idea de no meterme tanto al trabajo de la técnica o profesionalista, así como profesionales de la danza específicamente, sino que también como me dio la oportunidad de invitar a gente que estuviera en el área artística, aunque no fueran bailarines, eso también me agradó bastante. Entonces creo que eso fue como ciertos detallitos que pude haber aportado a la danza. ¿Y qué más nos puede decir Lucía Arciniega como artesana, como artista, como bailarina, como coreógrafa? ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo lo que hago, y siempre lo he hecho así con mucha identidad, y ahorita que últimamente estoy más metida en la parte artesanal, porque pues voy a las comunidades de México y voy con la gente a aprender porque cocinan y porque platican, porque crean el trabajo artesanal. Entonces que cada vez creo que voy surgiendo pues esa Lucía más arraigada a las raíces. Últimamente así como que me dan ganas de construir un trabajo coreográfico, después de Hilando mi Tierra, que fue el que hice inspirado en El Ojo de Dios.
pero así no me puedo imaginar cómo lo haría ahora. Así, entonces yo creo que voy cada vez llegando más pues, no a mi ser, porque siempre he trabajado coreografías que tienen que ver con la mujer, pero en realidad digo, más ligadas a las tradiciones, quizás, no sé, en realidad. ¿Y esas experiencias las estás registrando? ¿Las estás guardando nada más en tu memoria? Las de que... Esta nueva faceta de vida que busca ir al pueblo, a la artesanía y Pues yo creo que las he manifestado más bien en el trabajo artístico, digo artesanal. artesanal. Sí, sí, porque estoy creando con colores que yo digo en ningún momento se me ocurriría, pero observo mucho el trabajo, las señoras cuando estaban pintando, por ejemplo, cuando estaba esa silla negra, que yo veía cómo le hacían y con una facilidad. Entonces para mí yo creo que lo estoy ahorita plasmando en el trabajo artesanal. Pues muchas gracias. Ay, ¿Ya quedó? ¿Corta? Sí.